El infierno no siempre tiene llamas. A veces huele a café recién hecho y habla con voz suave, en nombre de Dios. Me llamo Dolores Ramírez, tengo 83 años, y si me vieras hoy, con el cabello blanco recogido, las manos temblorosas y una manta sobre las piernas, tal vez pensarías que viví una vida tranquila, bendecida, una vida de iglesia, de familia, de respeto. Pero si te acercaras lo suficiente, verías otra cosa. Verías en mis ojos historias que no caben en los álbumes de fotos. Verías que mis manos no tiemblan solo por la edad. Tiemblo porque aún hay recuerdos que no han dejado de doler. Durante décadas fui la esposa de un pastor respetado. La hermana Dolores, ejemplo de fe, sumisión y entrega. Pero detrás de cada sermón había un silencio. Y detrás de cada sonrisa, un grito que nadie escuchaba. Esta es la historia que nunca quise contar. Pero ya no tengo miedo de la verdad, porque si mi voz puede llegar a una sola mujer, una sola que hoy vive con el alma en cautiverio, entonces todo este dolor no habrá sido en vano. El infierno que ese hombre me hizo pasar no tenía llamas, tenía Biblia en la mano y una sonrisa en público que escondía un puño en casa. Antes del púlpito yo era luz. Antes de ser la esposa del pastor Tomás, antes de que me llamaran hermana Dolores o me vieran como la mujer abnegada del púlpito, yo era simplemente Lola. Lola Ramírez, la maestra del pueblo, la que usaba flores en el cabello y escribía versos en los márgenes de los cuadernos, la que cantaba bajito mientras colgaba ropa al sol y soñaba con ver el mar algún día, aunque nunca me hubiera alejado más allá de las montañas de Antioquia. Vivía en San Jerónimo, un pueblito rodeado de cafetales y murmullos. Allí todo se sabía y todo se juzgaba. Y una mujer de 30 años sin esposo era mirada con una mezcla de lástima y sospecha. Una mujer sin hombre es como un río sin cauce, decía mi madre, y cada vez que repetía esa frase, yo sentía que mi cauce se secaba un poco más, pero yo era feliz. Tenía mi escuelita rural, mis alumnos de mejillas sucias y risas fáciles, mis tardes de lectura y mi hermana menor, Ángela, que vivía conmigo desde que mamá partió. Compartíamos un pequeño caserón heredado de papá, con las paredes agrietadas y los sueños intactos. Ángela trabajaba como costurera en el mercado municipal. Era más pragmática que yo. Siempre decía que los hombres no eran más que problemas con zapatos. Y aunque me reía, en el fondo sabía que ella hablaba desde una herida que no cicatrizaba. Yo no. Yo aún creía en el amor. Un día de enero, cuando el calor se pegaba a la piel como castigo, apareció en el pueblo una caravana de hombres descargando bancos de plástico, un púlpito de madera y una lona blanca con letras azules. Ministerio Camino de Fuego, donde Dios hace lo imposible. La curiosidad nos ganó. En menos de una semana, ya todos hablaban del nuevo pastor que venía desde Medellín, con una voz que hacía temblar a los incrédulos y una fe que, decían, movía montañas. Fuimos con Ángela al primer culto por puro chisme, y allí lo vi por primera vez. Tomás Calderón. Alto, piel morena, cejas gruesas, barba cuidadosamente arreglada. Tenía una presencia magnética, pero no era su apariencia lo que me dejó sin palabras. Era su voz. Cuando hablaba de Dios, no lo hacía como los demás pastores a los que estaba acostumbrada. No repetía sermones ni hablaba de castigos eternos. Él contaba historias de mujeres pobres que oraron por arroz y recibieron sacos, de enfermos sanados por la imposición de manos, de esposas salvadas por la fe de sus maridos. Dios no busca creyentes tibios, decía caminando por el pasillo improvisado entre los bancos. Dios busca fuego, y quien no arde, se apaga. Yo sentí algo moverse dentro de mí. No sabía si era la fe o el deseo, pero por primera vez en años volví a mirar a alguien como si pudiera cambiar mi destino. Los domingos se volvieron mi día favorito. Me arreglaba con más esmero, llegaba temprano,
Me sentaba siempre en la tercera fila. Tomás empezó a notar mi presencia. A veces, después del culto, se acercaba a preguntarme qué había pensado del mensaje, o me pedía ayuda para organizar a los niños en la escuela dominical. «Usted tiene una dulzura especial, hermana Dolores», me dijo una vez. «Dios me mostró que tiene un llamado profundo». Y yo, que había enseñado a cientos de niños a escribir su primer nombre, me sentí por primera vez llamada por el mío. Poco a poco, las invitaciones se volvieron más personales. Que lo acompañara a visitar enfermos, que lo ayudara a preparar las hojas de oración, que lo esperara después de las reuniones para comentar cosas del ministerio. Una tarde, mientras caminábamos por la plaza, me contó que era viudo. Su esposa, Clara, había fallecido hacía 3 años por una enfermedad fulminante. «La obra de Dios es mi consuelo», dijo con la mirada hundida en el horizonte. «Pero una mujer virtuosa es un regalo que no se encuentra 2 veces». No supe qué decir. Solo asentí, y en silencio sentí que algo en mi interior se rendía. Pasaron semanas, y en el aniversario del ministerio, Tomás pidió hablar conmigo a solas en su pequeña oficina detrás del altar. Se arrodilló frente a mí. Sí, se arrodilló. «Dolores, he orado mucho, y Dios me mostró su rostro. Me mostró que no vine solo a San Jerónimo a levantar un templo, sino a encontrar a mi compañera. ¿Aceptaría ser mi esposa y caminar a mi lado en esta obra sagrada?» Me quedé sin aire. Nunca pensé que el amor pudiera llegar así, como un viento que arrastra todo a su paso, y aunque algo en mí temblaba, dije que sí, con lágrimas, con emoción, con la certeza de que por fin era elegida. Yo no sabía que ese sí sería el comienzo del fin. Vestida de blanco, camino al abismo. Mi boda con Tomás Calderón fue celebrada un 18 de noviembre, bajo un cielo azul que parecía bendecir cada paso que daba hacia el altar. La iglesia estaba decorada con flores silvestres que las hermanas del ministerio recogieron esa misma mañana. Todo era sencillo, pero emotivo. Los niños cantaron un himno con sus voces desentonadas, y Ángela, mi hermana, me acompañó al altar con una expresión confusa entre ternura y preocupación. «¿Estás segura, Lola?», me susurró mientras ajustaba el velo en mi cabello. «Casi no lo conoces». Pero yo sonreí, porque cuando una mujer ha pasado la vida esperando ser elegida, no se detiene ante la duda. La confunde con miedo. Y el miedo, yo aún no lo sabía, sería mi compañero fiel durante los próximos años. La ceremonia fue rápida, intensa, llena de citas bíblicas sobre el deber de la esposa, el liderazgo del marido y la necesidad de obediencia. «Dolores será corona para tu cabeza», dijo el pastor que ofició desde Medellín. Y todos aplaudieron cuando dijimos sí. La noche de bodas fuese en una habitación modesta en un hostal cristiano en Santa Fe de Antioquia. Tomás fue amable, tierno. Leyó para mí el capítulo 31 de Proverbios y me dijo que yo era su mujer virtuosa. «Tu misión ahora es otra», susurró mientras acariciaba mi cabello. «No eres solo mi esposa, eres la pastora que me sostendrá, la stola, la ayuda idónea que Dios me prometió». Y aunque una parte de mí sonrió, otra se replegó. Yo no quería dejar de ser quien era. Yo quería sumar, no reemplazarme. Regresamos al pueblo como una pareja admirada. La iglesia nos recibió con flores, abrazos y hasta una ofrenda especial. Una hermana anciana me regaló una Biblia con mi nombre grabado en dorado. Dolores Calderón, esposa del pastor. Ese gesto me emocionó. Y me dolió al mismo tiempo, porque por primera vez dejaba de ser Lola Ramírez, y aunque sabía que el cambio de apellido era natural, no esperaba sentir que con él también perdía algo de mi esencia. La primera semana como esposa fue tranquila. Tomás era cordial, respetuoso. Teníamos una rutina compartida, desayunos simples, oración matutina, reuniones del ministerio por las tardes. Yo aún no había renunciado a mi trabajo como maestra,
Había pedido una licencia breve, con la esperanza de poder seguir enseñando más adelante. Pero entonces, una tarde cualquiera, mientras doblaba mi delantal del colegio, Tomás se sentó en la orilla de la cama y dijo: «Dolores, he estado orando». Y esa frase, que antes me sonaba dulce, comenzó a helarme la sangre. Dios me mostró algo claro. El ministerio requiere toda tu entrega. No puedes estar dividida entre las aulas y el altar. Me quedé en silencio. Quería responder que enseñar no era una distracción, que era parte de mi vocación, de mi fe incluso, que enseñar a leer también era servir a Dios. Pero él siguió. ¿Acaso Rute volvió atrás? ¿Acaso María dudó del ángel? Las mujeres que son llamadas obedecen. Yo no tenía respuesta. Sentí que cualquier argumento sería visto como rebeldía, y aunque me dolía, accedí. Presenté mi renuncia con las manos temblorosas y una tristeza que no pude explicar ni a mí misma. Tomás me regaló otra Biblia ese día, una más grande, con páginas gruesas, versículos subrayados por él y notas al margen. «Para que inicies tu nuevo ministerio como es debido», dijo, besando mi frente. Yo la abracé como si fuera un premio, pero dentro de mí algo se había roto. Empecé a ocuparme del grupo de mujeres, de las clases para los niños, de la limpieza del templo, de la contabilidad de las ofrendas. Trabajaba más que cuando era docente, pero sin sueldo, sin voz propia, sin pausas. Todo debía pasar por él. Y si alguna vez preguntaba por qué algo se hacía de determinada manera, él me respondía con versículos, siempre con versículos. «Esposas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Mejor es la obediencia que el sacrificio. No permito que la mujer enseñe ni que tenga autoridad sobre el hombre». Versículos usados como barrotes, como correas, como mordazas. Una noche, después de un largo día de reuniones, le mostré un estudio bíblico que había preparado para las mujeres sobre la figura de Débora, la profetisa. Tomás leyó en silencio. Luego frunció el ceño. «Estás exaltando demasiado el liderazgo femenino. Eso puede confundir. No es lo que necesitamos en esta congregación». Quise explicarle que Débora era ejemplo de valor, que incluso los hombres iban a ella por consejo. Pero él cerró la carpeta con firmeza. «No repitas esto. La mujer edifica con humildad, no con protagonismo». Esa noche me acosté sin hablar. Y él tampoco lo hizo. El silencio entre nosotros fue más frío que el mármol. La gota que quebró el vaso fue una cena con los líderes del ministerio. Él había invitado a 4 parejas a casa y me pidió que preparara una cena especial. Nuestro presupuesto era justo. Yo intenté sugerir algo modesto, pero Tomás insistió. «Queremos excelencia para los siervos de Dios». El costo fue casi todo lo que teníamos, y aún así serví la mesa con una sonrisa. Durante la velada, Tomás brindó por mí. Mi esposa es un ejemplo de sumisión, una verdadera ayuda, siempre dispuesta a sacrificarse por la obra. Todos aplaudieron. Yo tragué en seco. A la semana siguiente, cuando enfermé con fiebre alta, le pedí que fuéramos a la farmacia. «No necesitas medicina, necesitas fe», dijo. «Dios te sanará si crees de verdad». Me estremecí. Recordé que el apóstol Pablo recomendaba vino a Timoteo para su estómago. Quise decírselo, y lo hice. Su reacción fue la primera grieta visible. «No me contradigas con la Biblia, mujer». Y entonces, por primera vez, su voz se alzó. Esa noche, mientras temblaba de fiebre en la cama, empecé a escribir un diario. No para recordar los días felices, sino para no perderme a mí misma, para dejar constancia de lo que yo ya no podía decir en voz alta. Lo escondí en una caja de zapatos debajo de la cama. Ese diario fue mi único testigo, mi única verdad, mi único refugio. Y aunque aún no había golpes, el alma ya estaba llena de heridas invisibles, heridas que nadie vería,
hasta que empezaran a sangrar en público. Las primeras marcas no siempre son visibles. A veces, uno no sabe cuándo empieza el infierno. No hay una sirena. No hay una explosión. A veces llega como una palabra seca, como una mirada que ya no acaricia sino examina, como una puerta que se cierra con más fuerza de lo necesario, y otras veces como un silencio que grita. La violencia no comenzó con un golpe, comenzó con correcciones, con advertencias, con pausas largas después de mis frases, como si estuviera midiendo el peso de mis pensamientos. Comenzó con esa sensación de que cada palabra mía debía pasar por un filtro invisible, el de su aprobación. Eso no es edificante. Cuidado con cómo hablas de ciertos temas, Dolores. Recuerda tu lugar, no confundas tu rol. Y luego vinieron las pequeñas sanciones, días sin dirigirme la palabra, oraciones públicas donde el Señor mostraba rebeldía en corazones cercanos, comentarios disfrazados de humildad. Mi esposa aún está aprendiendo lo que significa morir al yo. Una tarde, mientras preparaba las listas de los grupos de oración, decidí visitar a Ángela. Hacía semanas que no la veía. Tomás no lo decía directamente, pero cada vez que la mencionaba su ceño se fruncía. Ella está llena de mundo, decía. Sus ideas pueden contaminar tu espíritu. Pero extrañaba su voz, sus ojos, su risa despreocupada. Aproveché que Tomás tenía una reunión con otros pastores y salí. Caminé hasta la casa de mi hermana con una mezcla de culpa y alivio. Ángela me abrazó fuerte. «¿Estás tan delgada, Lola? ¿Y esos ojos qué te están haciendo?» Quise negarlo, quise inventar excusas, pero bastó una taza de café y una caricia en mi mano para que se rompiera el dique. Lloré. Le conté lo que podía contar, que ya no trabajaba, que no tomaba decisiones, que cada gesto mío debía ser aprobado, que incluso cuando enfermaba, tenía que esperar la oración en vez de medicina. Ángela escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo solo una frase. «Eso no es fe, es control». Volví a casa antes de que Tomás regresara, pero él ya estaba allí, sentado en la sala, con los ojos clavados en la puerta. «¿Dónde estabas?» Su voz no era alta, era peligrosa, como agua estancada. «Fui a ver a Ángela», dije bajito. «El pastor Antenor me preguntó por qué no estabas en la reunión de esposas, y yo, para protegerte, mentí. Le dije que estabas enferma». Quise explicarle, pero cada palabra parecía echar más leña al fuego. «¿Te parece justo hacerme mentir? ¿Te parece correcto faltar a tu deber por una mujer que vive en la carne?» «Es mi hermana», murmuré. «Es una desviada, una rebelde, y tú estás permitiendo que ese espíritu se meta en esta casa». Entonces lo vi caminar hacia la estantería. Tomó el sobre con el dinero de la campaña para construir el nuevo templo. «¿Qué es esto?», preguntó levantando un billete. «Faltan 50,000 pesos. ¿Tienes idea de dónde están?» Sentí un vacío en el estómago. Los había usado esa semana para comprar medicinas para la hermana Elvira, una anciana que no podía pagarlas. No quise molestar a Tomás con eso. Pensé en reponer el dinero pronto. Iba a reponerlo. Fue para Elvira. Ella... El golpe llegó sin aviso. Un manotazo seco, violento. Mi cara giró por la fuerza. Mi boca sangró por dentro. El sabor metálico del miedo y la vergüenza se mezcló con el silencio. Nos quedamos inmóviles. Él, con la mano aún elevada. Yo, con los ojos llenos de lágrimas y un ardor que no venía solo de la piel. «Mira lo que me haces hacer». Una mujer sabia no provoca la ira de su marido. Y entonces lo justificó con un versículo. «La vara y la corrección dan sabiduría, mas el niño consentido avergonzará a su madre». Proverbios 29:15. Esa noche dormí en el borde de la cama, con la cara hinchada y el corazón completamente deshecho.
No entendía cómo alguien que hablaba de Dios podía lastimar así. ¿Cómo podía rezar por sanidad mientras hería con palabras, con silencios, con manos? Pero aún no veía la verdad. Aún creía que el problema era mío, que yo no era lo suficientemente obediente, lo suficientemente sumisa, lo suficientemente santa. A la mañana siguiente, él me trajo una flor y un versículo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Cantares 8:7. Sonrió y lloró. Me abrazó como si el día anterior no hubiera pasado. Yo lo abracé también, porque aún quería creer, porque el perdón era parte del pacto, porque el alma necesita consuelo, incluso si viene del mismo que la hiere. Los días siguientes fueron calmos, y luego vino otro empujón, y otro insulto, y otro, te falta fe. Y luego vinieron los días en que me escondía en el baño a llorar, en que escribía en el diario frases como, ¿cuándo me convertí en esta sombra? ¿Dónde quedó Lola? ¿Dios realmente me ve o ya me olvidó también? En la iglesia seguíamos siendo el ejemplo, la pareja pastoral, la unión perfecta. Nadie sospechaba, nadie preguntaba. Y si alguien veía mis labios cortados o mis mejillas hinchadas, yo decía que me había caído, que estaba cansada, que era el estrés. Pero el verdadero agotamiento venía de fingir, de callar, de sostener un castillo de fe sobre un abismo de dolor. Yo ya no era pastora, yo era rehén, y aún así, cada noche me arrodillaba y oraba, no por justicia, no por escape, sino por él, para que cambiara, para que el amor volviera, para que la fe que él predicaba también lo tocara. Pero hay oraciones que Dios responde con silencio, porque algunas respuestas no vienen desde el cielo, sino desde dentro, desde la voz que hemos callado tanto tiempo, que ya ni recordamos cómo suena. Cuando el silencio te vuelve cómplice, lo más peligroso del abuso no es el golpe, es el silencio que lo envuelve. Es esa voz interna que te dice, tal vez te lo mereces. Tal vez podrías haber evitado esto. Tal vez, si te esfuerzas más, él volverás a ser el hombre que conociste. Y así, el agresor no necesita barrotes, no necesita cadenas, porque tú misma te encierras, tú misma tiras la llave. Después del primer golpe todo cambió, y a la vez, nada cambió. Yo seguía organizando los cultos, preparando los estudios para las mujeres, sirviendo café a los diáconos después del servicio. Tomás seguía predicando con la misma elocuencia, hablando de amor, de entrega, de obediencia al plan de Dios. Y yo aprendí a callar mejor. Aprendí a cubrir los moretones con maquillaje, a elegir blusas de cuello alto, a sonreír aunque por dentro me estuviera desmoronando. Y lo más triste es que empecé a alejarme de quienes podían ver más allá. Ángela me llamaba cada semana. Yo no contestaba. A veces dejaba que el teléfono sonara hasta que se cansara. Otras veces levantaba el auricular y decía, estoy bien, muy ocupada con las cosas de la iglesia, te llamo después. Pero nunca llamaba. Y cuando ella venía a buscarme al templo, Tomás encontraba alguna excusa para que no pudiera recibirme. O me decía, con esa voz suave que tanto confundía, no permitas que ella debilite tu fe. Está llena de dudas, de amargura. El enemigo usa a los que amamos para desviarnos. Y yo le creí, o al menos quise creerle. Porque era más fácil pensar que Ángela era la amenaza, que aceptar que yo vivía al lado del verdadero peligro. Una noche, después de un culto especialmente emotivo, donde Tomás predicó sobre la mujer sabia que edifica su casa, me pidió que lo acompañara al salón pastoral. Había recibido, según él, una revelación. El Señor me mostró que estás cargando con un espíritu de rebeldía silenciosa. Me quedé paralizada. No entendía. No lo haces con palabras, Dolores. Lo haces con tu actitud, con tus dudas, con tus ojos que ya no brillan igual. Y si permitimos que esa semilla crezca, la iglesia sufrirá. Yo no respondí.
No podía. Entonces él se levantó y, con una serenidad escalofriante, dijo: «Hoy vamos a orar, pero si esto no cambia, vamos a tener que tomar medidas más severas». Esa noche escribí en mi diario: «He dejado de reconocerme. Tengo miedo hasta de respirar fuerte. Me siento como una marioneta. Y cada hilo lo mueve él». ¿Es esto el matrimonio cristiano? ¿O es simplemente una jaula disfrazada de altar? El domingo siguiente, en medio del culto, Tomás pidió un momento especial de oración por las esposas. Llamó a todas al frente y una a una fue imponiéndoles las manos. Cuando llegó a mí, colocó su mano sobre mi cabeza y dijo en voz alta: «Señor, rompe en mi esposa todo orgullo que quede, toda resistencia que impida su entrega total al ministerio». Yo sentí que mi alma se doblaba, que todo mi ser quería desaparecer, pero aplaudieron, gritaron «Amén», y yo fingí que también creía. La semana siguiente, Ángela vino a casa. No tocó el timbre. Golpeó la puerta con fuerza. Cuando abrí, su rostro estaba rojo, los ojos húmedos. «¿Qué te está pasando, Lola? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué ya no me ves? ¿Te hizo algo ese hombre?» Quise abrazarla, decirle que sí, que me estaba hundiendo, que necesitaba ayuda, pero vi por la ventana a Tomás caminando hacia la casa, y el miedo me cerró la garganta. «Estoy bien», mentí. «Solo estoy enfocada. Es mucho trabajo en la iglesia». Ángela me miró con el corazón roto. «Esa no eres tú. Yo conozco tus ojos. Estás atrapada y no lo quieres admitir». No respondí, y ella, con un suspiro que parecía un adiós, murmuró: «Cuando decidas volver a ti, aquí estaré». Y se fue. Y con ella se fue la última cuerda que me ataba a mi pasado, a mi libertad, a mi identidad. Los días se volvieron más grises, las noches más largas, y Tomás más impredecible. A veces me despertaba con él rezando a mi lado en voz baja, como si estuviera exorcizando algo en mí. Otras veces se quedaba horas en silencio, leyendo la Biblia, subrayando pasajes con tinta roja que luego usaría para corregirme. Yo ya no pensaba, obedecía, ya no lloraba, reprimía, ya no vivía, sobrevivía. Un día, mientras limpiaba la cocina, me miré en el reflejo de la ventana y no me reconocí. Mis manos estaban envejecidas, mis ojos apagados, mi espalda encorvada, mi voz ausente. Dolores Ramírez ya no estaba. Solo quedaba la esposa del pastor, la que todos respetaban, la que nadie escuchaba. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía ardiendo. Una chispa, pequeña, escondida, pero viva. Tal vez la semilla de la mujer que fui. Tal vez la última esperanza de la que podría volver a ser. El diario que me salvó la vida. En una casa donde todo se escucha, donde incluso un suspiro puede volverse pecado, aprender a escribir en silencio fue mi forma de seguir viva. Cuando ya no podía hablar con nadie, cuando incluso mi propia voz me parecía peligrosa, fue el papel quien me recordó que todavía existía, que aún pensaba, que aún sentía. Ese cuaderno escondido entre las cajas de toallas, debajo del último estante del ropero, fue mi confesionario secreto, mi espejo, mi salvación. Empecé a escribir cada noche, después de que Tomás se dormía, con la luz de una vela pequeña, con el corazón apretado y las manos temblando. Escribir era un acto prohibido, no porque él lo hubiera dicho con claridad, pero porque sabía que si descubría lo que realmente pensaba, lo que realmente vivía, habría consecuencias. Era como vivir una doble vida. De día, la esposa ejemplar. De noche, la mujer rota que trataba de reconstruirse en pedazos de tinta. Hoy me miré al espejo y no supe quién me devolvió la mirada. Hay días en que me cuesta respirar, no por el cuerpo, por el alma. Me acuerdo de la risa de mis alumnos. A veces siento que ya no sé cómo se ríe.
Hoy, al lavar los platos, tuve ganas de romper uno, no por rabia, solo para sentir que aún podía decidir algo. Escribir me dolía, pero también me liberaba. Era como sacar el veneno poco a poco, con palabras que no podían gritar, pero que sangraban igual. Descubrí que la verdad, aún en voz baja, tiene fuerza, y que aunque nadie me escuchara, yo me estaba leyendo. Un día, mientras limpiaba la estantería del salón pastoral, encontré un cuaderno viejo de sermones que Tomás había dejado olvidado. Curiosa, lo abrí. Esperaba encontrar citas, esquemas, versículos, pero no. Había frases oscuras, anotaciones como: la mujer debe ser moldeada, no se le da forma con ternura. El poder se ejerce en lo privado, no solo en el púlpito. Dios corrige a los que ama, y el varón es su instrumento. Cerré el cuaderno de golpe. Sentí un escalofrío. Por un momento pensé que tal vez no estaba loca, que lo que vivía no era espiritualidad malentendida. Era manipulación, era crueldad, era perversión. Pero en lugar de confrontarlo, guardé el cuaderno en su lugar y corrí al baño. Saqué mi propio diario y escribí con más fuerza que nunca. No soy el problema, no soy rebelde, no soy débil. Él es quien ha torcido la palabra para someterme. Fue la primera vez que usé la palabra someterme y sentí que algo se abría dentro de mí, como una puerta olvidada. Empecé a leer el diario cada vez que dudaba de mi percepción, cuando me decía a mí misma que quizás no era para tanto, cuando me convencía de que él solo quería lo mejor para mí, cuando el gaslighting espiritual me hacía sentir pecadora por pensar distinto. Leer mis propias palabras me devolvía el sentido, me recordaba que no lo estaba imaginando, que no eran escenas sueltas, era una historia de sometimiento sistemático, de culpa cultivada, de amor convertido en arma. Una noche, mientras Tomás predicaba sobre la obediencia de Sara a Abraham, mencionó desde el púlpito: mi esposa, Dolores, es ejemplo de sujeción. No siempre fue así, pero Dios ha tratado con ella. Ahora es una verdadera sierva. La gente aplaudió. Yo sentí vergüenza, rabia y, por primera vez en mucho tiempo, un fuego en el pecho. No respondí, no lloré, no discutí. Esa noche abrí el diario y escribí: no soy su testimonio, no soy su trofeo, no soy la prueba de que su violencia da frutos. Soy una mujer y sigo viva. Unos días después, mientras organizaba ropa, noté que el diario no estaba en su lugar. Mi cuerpo se congeló. Revisé todas las cajas, cajones, estantes. Nada. Sentí que el aire me faltaba, que el mundo se volvía una pecera sin oxígeno. Me senté en el suelo con las manos en la cabeza, llorando en silencio. Pensé en huir, en decirle a Ángela, en correr al templo y gritarlo todo. Pero entonces lo vi. Tomás estaba en la puerta del dormitorio, tenía el diario en la mano y una expresión que no había visto nunca. ¿Esto es lo que piensas de mí? ¿Esto escribes mientras yo oro por ti? Yo no respondí. No podía. Me arrancó el diario de las manos, lo sostuvo como si fuera veneno y lo arrojó al fuego de la chimenea. Las páginas comenzaron a retorcerse, a crujir, a convertirse en cenizas. ¡Ahí está tu rebeldía! Eso es lo que estaba infectando nuestra casa. Y por primera vez no lloré, no supliqué. Lo miré a los ojos y por dentro supe que algo había cambiado. Él podía quemar mis palabras, pero ya no podía borrar lo que habían despertado en mí. Esa noche me acosté en silencio, pero no por miedo, sino por estrategia, porque entendí que el primer paso hacia la libertad es recordar quién eres, y el segundo es hacer que el otro lo olvide. Semanas después, comencé un nuevo diario, esta vez más pequeño, más discreto, escondido detrás de una baldosa suelta en el baño.
y en la primera página escribí: no he muerto, estoy esperando. La chispa que sobrevivió al fuego. No todas las guerras se luchan con espadas. Algunas se libran con susurros, con pasos suaves, con miradas firmes escondidas tras ojos cansados. Después de que Tomás quemó mi diario, pensé que mi alma se desharía, que me vaciaría como una vasija rota. Pero no, porque algo en mí no se había consumido. Una chispa, un fragmento de dignidad, una semilla de resistencia que, lejos de apagarse, se avivó entre las cenizas. Comencé a escuchar más, a observar más, a planear no con odio, sino con estrategia. Ya no discutía, ya no pedía explicaciones. Respondía con silencio, con distancia, con esa cortesía helada que él confundía con sumisión, pero que en realidad era mi nueva armadura. Dejé de compartirle mis pensamientos, dejé de intentar complacerlo, y aunque por fuera seguía sirviendo el té a los visitantes del templo, por dentro estaba reconstruyendo los pilares de mi voluntad. Una tarde Tomás me pidió que lo acompañara a visitar a una pareja de la iglesia que atravesaba problemas matrimoniales. La hermana Marta no sabe sujetarse, es altanera. Oremos por ella, dijo. Durante la visita, Marta me miró con ojos que parecían decir: ¿tú también? Yo no respondí con palabras, pero al tomar su mano antes de irnos, le dejé un papel escondido en la palma. Solo decía: no estás loca, no estás sola. Desde ese día, supe que algo había cambiado en mí. Ya no solo quería sobrevivir, quería ayudar a otras a salir, aunque fuera con gestos diminutos, con palabras en código, con actos invisibles. Volví a escribir, con más prudencia, en un cuaderno diminuto, con letra pequeña. Lo escondía detrás del botiquín del baño, cubierto por gasas y frascos vacíos. Ahí comencé a construir mi nuevo plan. No era una fuga, era una resurrección. Tomás pensaba que había ganado, que me había moldeado, pero lo que había hecho era otra cosa. Me había dado tiempo, y con el tiempo aprendí a fingir con perfección. Empecé a guardar dinero, un billete aquí, otro allá. Dinero de las compras que yo misma hacía, del cambio de las ofrendas que él me permitía administrar, de lo poco que me daban algunas hermanas cuando ayudaba con costuras. Los escondía dentro de una vieja Biblia que ya nadie usaba, en el hueco que yo misma había recortado entre las páginas del Levítico. Nadie lee el Levítico, nadie. Una noche, mientras él dormía, me paré frente al espejo y me dije: aún estás aquí, Lola, aún puedes salir. No dije huir, no dije vengar, solo salir. No era el odio lo que me movía, era el amor por mí, por la mujer que una vez enseñó a niños a escribir sus nombres, por la hermana que siempre estuvo ahí, por la niña que soñaba con ver el mar. Pasaron semanas y el momento llegó sin aviso. Un domingo, después del culto, Tomás se quedó en la iglesia resolviendo temas con los diáconos. Yo volví a casa sola y por alguna razón ese día supe que era el día. Tomé la maleta vieja del armario, guardé un vestido, un par de zapatos, el cuaderno, el dinero escondido y un retrato de mi madre. Caminé sin mirar atrás. Salí por la puerta de atrás, sin ruido, sin cartas, sin notas. No me llevé Biblia, no me llevé alianzas, solo llevé lo que quedaba de mí. Toqué la puerta de Ángela pasadas las 5. Cuando abrió y me vio en la entrada, no preguntó nada. Solo me abrazó y me dijo: te estaba esperando. Lloré como una niña, como una anciana, como una mujer. Lloré todo lo que había tragado por años. Las semanas siguientes fueron de silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque necesitaba reaprender a estar en paz. Ángela no presionaba. Solo me preparaba café, me traía mantas, me dejaba espacio. Un día le entregué mi cuaderno. Lo leyó sin decir nada, y cuando terminó, me tomó las manos y me dijo:
nadie te va a volver a silenciar. Nunca más. Un mes después, decidí hablar. Primero con mujeres de la iglesia, luego con líderes de otros templos, luego con mujeres que también habían sido silenciadas en nombre de la fe. No era una denuncia pública, era un testimonio, porque el infierno que Tomás me hizo pasar no fue con fuego ni azufre, fue con citas bíblicas, con manos que acariciaban en público y apretaban en la sombra, con discursos de obediencia que escondían control, aislamiento, anulación. Y ese infierno, hoy sé, no lo viví sola. A los 83 años sigo escribiendo, pero ya no escondo las palabras. Ya no tengo miedo de mi voz, ni de sus ecos. Soy Dolores, soy Lola, y estoy viva. A todas las que aún no han podido salir, no sé cuántas veces soñé con este momento. No con fama, no con justicia, no con venganza. Soñé con poder hablar sin miedo, con mirar atrás y saber que sobreviví, con escribir mi historia no para ser admirada, sino para que alguien, tú quizás, se escuche en ella y encuentre fuerza para hacer lo que yo tardé tanto en hacer, elegirme. Hoy tengo 83 años. Mi cuerpo ya no tiene la fuerza de antes. Mis manos tiemblan al escribir, pero mi alma nunca fue tan firme. He aprendido que el infierno puede tener forma de hogar, que el abuso no siempre grita, a veces reza, que el control no siempre se impone, a veces se disfraza de protección. Y he entendido algo que me costó una vida descubrir. Dios nunca quiso eso para mí, ni para ti. Dios no te quiere rota, ni sumisa al miedo, ni atrapada en la cárcel del qué dirán. Dios no se alegra con tu silencio, ni te premia por aguantar lo que te está matando. No confundas obediencia con renuncia a tu alma. No confundas fe con esclavitud emocional. No confundas amor con sacrificio unilateral. Tal vez hoy tú estás ahí, leyendo o escuchando esto, en una casa donde todo parece en orden, pero dentro de ti todo se cae a pedazos. Tal vez hay un diario escondido bajo tus toallas. Tal vez aún no te has atrevido ni a escribir. Tal vez crees que no puedes, que es tarde, que ya estás demasiado rota. Yo también creí eso, y sin embargo, aquí estoy. No perfecta, no intacta, pero libre. Si no puedes salir hoy, está bien. A veces la jaula no se rompe en un día, pero empieza por dentro. Empieza escribiendo, pensando, soñando de nuevo, volviendo a pronunciar tu nombre, el que tenías antes de que te llamaran la esposa de... Yo fui Dolores Ramírez mucho antes de ser esposa de nadie, y volver a serlo fue mi victoria. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien, si te hizo pensar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí contamos verdades que otros callan. Aquí las voces rotas encuentran eco. Dale like si esta historia merece ser contada y compártela, porque quizás alguien que lo necesita está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda, no estás sola, nunca lo estuviste.